Muy buenos días a todos, ya estamos de vuelta, son las 11:24 de la mañana y tal y como os habíamos informado durante la presentación del programa, hoy tenemos en entrevista al alcalde de nuestra ciudad, a don Eduardo Dolón, quien ya ha llegado a los estudios de Torrevieja Radio y está preparado, para contestar a las preguntas de este medio y también a algunas que nos han hecho llegar los oyentes. Lo primero, darle los buenos días. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar aquí, muy buenos días. Bueno, ya hacía tiempo que no teníamos un encuentro y sí que es verdad que van surgiendo cuestiones. Obviamente vamos avanzando, entramos ya en fiestas patronales. Torrevieja también, la Navidad ha llegado, hemos pasado del verano a la Navidad muy rápidamente y... Como estamos todavía con este buen tiempo, que efectivamente han pasado meses, pero nos pensamos que es menos y no es el caso, ¿no? Efectivamente. Así es. Hace un tiempo que no regresaba. Así es. Bueno, hay muchos temas de los que hablar hoy. Intentaremos llegar a todo, aunque es complicado, porque ya le digo que los oyentes, que todo el mundo está preocupado por su situación más cercana, como es lógico, pero bueno, intentaremos tratarlos todos. Yo creo que deberíamos empezar por la situación del puerto, ya que el lunes en esa rueda de prensa se iba actualizando la información, de la cual surgieron muchas dudas, ¿no? Lo primero que pudimos leer y que se ha ido extendiendo mediante redes sociales, mensajes de WhatsApp, conversaciones a pie de barra en el bar, es ese aplazamiento, ¿no? Hemos leído aplazamiento y la sociedad se ha asustado un poco, dice hasta finales de 2023. Vamos a ver, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible y sobre todo lo más sencillo de un tema que es complejo. Aplazamiento no hay. ¿Por qué no hay aplazamiento? Porque este es un proyecto de toda la ciudad. Me canso de repetir este aspecto, es decir, todo el mundo, yo creo que bien realizado hemos posibilitado que pudiese opinar y trasladarnos su sugerencia, ¿no? Llevamos todo este año 2022 trabajando mucho. El primer trimestre es que se nos olvida, fue cuando conseguimos hacer toda la parte administrativa conjuntamente con la Generalitat Valenciana. Quiero hacer un poquito de historia para que el oyente en todo momento también pueda entender por qué efectivamente todo se va aplazando, demorando o planificando de distinta forma, que es lo que pretendo explicar. Te decía que esa concesión de la zona de ocio pues salió a concurso, se la llevó una mercantil, todos conocidos, que es un empresario muy nuestro de la zona, Enrique Riquelme. Y parece que se nos olvida, pero eso fue a principio de año, sí. Y ya tenemos gran parte de sus obligaciones finalizadas, como es la nueva lonja. Ya están los pescadores disfrutando de este espacio, unas instalaciones totalmente modernas. Bueno, ahí hemos arrancado. Ya ha prescindido de las dos edificaciones que tiene el edificio de aduanas a derecha e izquierda, ya no están ahí. Ha sido un tiempo importante. Si todo va bien, la próxima semana vamos a inaugurar el edificio de aduanas, que vendrá nuevamente el presidente de la Generalitat Valenciana, y por lo tanto ya las tres administraciones que ya trabajaban en tres edificios van a trabajar desde un edificio centralizado. Y por último, hemos estado haciendo toda la parte administrativa necesaria. Me acuerdo que tuvimos que dar explicaciones sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Esa modificación, esos son los trámites urbanísticos necesarios para que estas obras que se están haciendo tengan encaje y especialmente los usos que van a venir en un futuro, pues efectivamente estén recogidos en nuestra planificación urbanística, para que lo podamos entender. En paralelo a ello dijimos, tenemos un problema, y el problema es evidente porque hay cierta retención de tráfico en unas épocas, hay que mejorar las comunicaciones, vamos a encargar un estudio de tráfico que nos dé alternativas, soluciones, en definitiva, que estudie la época de verano y estudie la época de invierno. Ese estudio de tráfico nos dio unas conclusiones que hemos compartido con toda la sociedad, conclusiones que nos han gustado más o menos, que nos hacían hacer cambios más o menos, y que algunas personas alguna vez me han dicho, alcalde, es que dijiste que la calle, por ejemplo, María Parodi, iba a ser cambiada el sentido de la circulación, pero ahora el lunes ya no lo dijiste. Bueno, es que hemos explicado todos los acontecimientos y lo que sí que ha sucedido el lunes, y esto es muy importante, es que ya hemos hecho público la toma de decisión. Vale. Y a partir de aquí es como comenzamos. Luego, perdona. También ha habido un ínterin, que es la solicitud de autorización a la Generalitat Valenciana para el Ayuntamiento de Torrevieja. Esa solicitud, en principio, pues todos preveíamos que vendría en verano. Ha venido pues en el mes de octubre. Ha tenido cierta demora. Al venir eso más tarde, toda la tramitación de los proyectos también se ha demorado 2 o 3 meses. Y ahí es la parte importante que ha hecho cambiar la decisión de la planificación, porque los primeros colectivos que nos trasladaron preocupaciones, hippies, feriantes,
comerciantes y hosteleros y también vecinos de la zona portuaria nos dijeron que lógicamente quieren disfrutar, si se puede, de las dos principales temporadas turísticas del año, Semana Santa y verano. Yo me comprometí con ellos a que eso lo íbamos a hacer consensuadamente. Las reuniones que he mantenido en la última semana, donde ya tengo toda la planificación de la posible obra, pues hacen variar este aspecto en dos sentidos. Uno, no podemos garantizar que la obra de la reurbanización de lo que es el Paseo de la Libertad esté terminada para el verano que viene, con lo cual fastidiaríamos Semana Santa y fastidiaríamos con toda seguridad a tres sectores muy importantes de la ciudad, feriantes, hippies y el resto de sectores productivos, me refiero a comerciantes y hosteleros, y eso es un problema. Y es por esta razón por la que se elige que sea en el tercer trimestre. Esta es una de las razones. Y la otra fundamental es que el periodo inicial de construcción de la zona de ocio, que ya ha comenzado, que se han empezado a hacer lo que son los pilotajes, esos pilotajes los pudimos ver en la lonja, pero en la lonja colocaron un número inferior, ahora hay que hacer 380 pilotajes, esos pilotajes, algunos de ellos tienen que bajar a 18 metros bajo tierra, porque tienen que encontrar la roca, y parece ser que en el tramo de bajada, entre aproximadamente la mitad y la parte casi de llegada a la roca, hay arenisca, hay unos metros de arenisca. Esos metros de arenisca técnicamente que producen que el perímetro de seguridad en lo que es la superficie haya habido que ampliarlo, pero muchísimo más. Eso es lo que David Pamiés, por ejemplo, decía en el diario Información, y nosotros hemos podido observar las últimas semanas que se han visto las vallas muy metidas en el recinto de la feria. ¿Por qué? Pues porque hay que garantizar la seguridad. No podemos tener a los feriantes y a nuestros hijos haciendo uso como clientes de las atracciones y pongamos en peligro a ellos. Esa decisión en la que inicialmente había previsto un vial por dentro del puerto que comunicaría la parte de la lonja, y nosotros podríamos, en este caso, prescindir de la entrada que ahora mismo hay en el Paseo de la Libertad. Eso no es posible, con lo cual quedaría cerrado por ambos sitios. Por ambos sitios, es decir, no podríamos entrar a la lonja, nadie podría entrar a Marina Salinas, es decir, vamos, eso es inviable totalmente. Buscamos alternativas y no las hay. Entre que los empresarios no manifiestan que lógicamente dejemos trabajar y en segunda instancia no tenemos una alternativa de comunicación, pues lógicamente lo que hemos hecho es cambiar la planificación y vamos a empezar la obra por lo que es la zona del Paseo de la Libertad, y esa va a ser la última parte que vamos a hacer, porque donde vamos a empezar la obra, y esto sí que es obra a partir del principio de año, es toda la canalización de las aguas pluviales. Vamos a mejorar el alcantarillado existente, vamos a trabajar sobre, por cierto, hoy salía en el diario Información, le he visto también a David Pamiez la noticia de lo que es la zona que tenemos en el Hombre del Mar, efectivamente, que ahí tenemos un bombeo. Pues hay un bombeo que hay que arreglar y que depende en este caso de la EDAR, pero la EDAR no está cometiendo estas obras y lo estamos haciendo nosotros. En definitiva, vamos a hacer, para que el oyente lo pueda entender, todo lo que va en el subsuelo, para que lo tengamos todo preparado. Eran obras que íbamos a hacer en paralelo con la reurbanización, pero como tenemos disponibilidad, pues es lo que vamos a hacer. Y principalmente lo que vamos a resolver es definitivamente lo que es la acumulación de aguas en María Parodi, pero sobre todo en Rambla Juan Mateo. Rambla Juan Mateo, que ha sido en las últimas lluvias de las más afectadas en este caso. Absolutamente, de hecho es la cuenca principal por donde más baja. Los que tenemos un poco más de edad, Claudia, pues recordamos esta cuenca con metros de agua que permanecían incluso casi un día con nosotros. Ahora mismo en 20 minutos vuelve a su estado original, pero lo que pretendemos es, con esta reurbanización vamos a canalizar suficiente. De hecho, por eso te decía que me he demorado un poco en la llegada, porque tenía una reunión técnica sobre este tema con Agamet, y estábamos efectivamente ya trabajando en el proyecto de ampliación de esa cuenca, que esa cuenca tiene 2 cajones de 3 metros por 2, y lo que pretendemos es que esos cajones terminan en concreto en 4 tuberías de 1 metro de diámetro, y vamos a multiplicar esa capacidad para que la capacidad de salida de agua sea mayor, ¿no? Es decir, todas esas obras las vamos a hacer, y además consensuadamente con estos dos sectores, porque queremos terminar las que se puedan hacer antes de Semana Santa, y las que no, haremos un paréntesis en Semana Santa y las finalizaremos antes de verano, eso sí, ¿no? Por eso hemos cambiado la planificación. Vale. No, o sea, ha sido un cambio. Entiendo que esto ha sido también de manera consensuada, como bien has dicho, con los colectivos afectados, como feriantes, hippies y demás. Es decir, ellos han participado en esta toma de decisión. Es lo que te decía, que en este tercer trimestre de año nosotros, hay gente que piensa que hemos estado parados, hemos estado en esa fase de
participación pública. Es cierto que no hemos puesto en marcha una participación pública reglada, ha sido totalmente natural, es decir, me he reunido con estos colectivos, me he reunido con muchos vecinos, por ejemplo, del Paseo Vista Alegre. Hay un cambio sustancial sobre lo que presentamos a lo que ahora mismo hemos dado a conocer, y es el soterramiento del tráfico. Es decir, inicialmente no estaba previsto porque se estudió por los ingenieros municipales, no había una viabilidad inicial. Y es que esta era la siguiente cuestión que también preocupa muchísimo y que muchos les ha caído como por sorpresa, ¿no? El soterramiento del tráfico. Finalmente, ¿qué va a suponer? También comentar el tema de peatonalizar algunas calles, bastante según tengo entendido, que esto, aquí tenemos los bandos claros, personas que están totalmente a favor por el incentivo del comercio y lo que puede suponer pues para restauración, incentivo también del turismo y demás, y luego también el problema del tráfico, lo que esto supondría. Hay dos parámetros que de hecho el estudio de tráfico nos daba en todo momento herramientas para poder resolver esa problemática. Nosotros lo que hemos introducido es, si hay muchos vecinos preocupados, para mí son importantes, con que haya uno que efectivamente hacen una apuesta por lo que es el ser un municipio sostenible, apostar por energías renovables, intentar que tengamos el menor número de coches en una zona que está con un nivel de saturación elevada. Con todas esas premisas, los ingenieros municipales nos han dado parámetros que no eran definitivos. Entonces, bueno, vamos a utilizar el dinero de los torrevejenses para, ¿por qué no? Porque es que esta decisión es una decisión para los próximos miles de años de la ciudad de Torrevieja. Entonces, lo que no queremos es que dentro de unos años nos planifiquemos a ese soterramiento de tráfico. Lo que queremos es que dentro de unos años, si hay un buen estudio realizado por profesionales, que es lo que hemos encargado, que nos diga que es viable o que no es viable. Ahí es donde estamos. Claro. Es decir, cuando hablamos de soterramiento de tráfico, que nadie se lleve engaño, porque la decisión que ha tomado el alcalde que les habla y el equipo de gobierno no es que vayamos a soterrar el tráfico, es que el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado viernes, donde hemos encargado la redacción del proyecto, donde le damos 15 días a esos redactores, que eso lo sabremos en 20, tendremos un anteproyecto y ya tendremos definidas las zonas, y a partir de ahí habrán 5 meses para presentar el documento final. Ese documento final es el inicio de las obras. Vale. Es decir, nosotros preveemos que a lo largo del próximo mes de mayo-junio, ya tendremos todo eso para hacer las licitaciones y las mercantiles y comenzar lo que son el grueso de las obras después del verano, en septiembre. Pero te decía que en ese sentido le hemos introducido una complicación más, y es que a ese estudio de arquitectura que será el ganador, sabéis que esto se hace a través del acuerdo marco, tenemos 7 mercantiles que ahora mismo les hemos pedido que nos pasen oferta, además tendrán que tener un estudio de ingenieros especialistas, al menos con una antigüedad de proyectos de similares características y ejemplos realizados en los últimos 3 años. ¿En qué? Pues en túneles, porque estamos hablando de que primero técnicamente hay que decir si el subsuelo puede en todo momento albergar un túnel, 2 túneles, 2 carriles, 1 carril, 3 carriles, y luego sobre todo cómo quedan en todo momento lo que son las zonas limítrofes, me refiero a las fachadas de los edificios contiguos del Paseo Vista Alegre, que es donde tenemos el cuello de botella. Todos esos aspectos, para tomar la decisión final del proyecto de ejecución, tienen que estar resueltos y con todas las garantías y calculadas y cuantificadas. Que esto es muy importante también, porque si no sabemos de qué dinero estamos hablando, hay una previsión inicial que ya hemos observado que tendríamos capacidad. Al final, al oyente lo que le pretendo decir es que aquí no se está improvisando nada. Vamos adaptándonos a las situaciones como van surgiendo, planificadamente. Y esta es la auténtica realidad. Y sí que es verdad que cuando llegamos a esas partes finales hay que tomar decisiones que serán para el resto del futuro de la ciudad de Torrevieja, como la que hemos hecho ahora. Ahora hemos encargado un proyecto donde hemos escuchado a todo el mundo, donde hemos incluido todas esas sensibilidades, todas esas propuestas, porque el estudio de arquitectura le hemos dicho, por ejemplo, esto es otro de los elementos que ha sido nuevo. Porque el otro día me decía una persona, alcalde, yo no entiendo, pero 1.700.000 euros me parece mucho dinero para hacer un proyecto de ejecución. Y cuando yo le dije que es que realmente es el proyecto de ejecución de 17 zonas del pueblo, entonces me dijo, hombre, pues eso no te lo había entendido. Y es que esa es la realidad, porque nosotros inicialmente íbamos a actuar en la zona portuaria. Ahora no solo vamos a actuar en la zona portuaria, pretendemos actuar en la zona portuaria, pretendemos hacer el Paseo Vista Alegre nuevo, pretendemos soterrar el tráfico, pretendemos hacer la comunicación de las 4 vías peatonales que tiene el centro urbano con esa trama urbana. Si
me están escuchando los oyentes cada vez que he hablado de este asunto, incluso muchos comerciantes, hablar de que es fundamental, por no decir capital, que el proyecto del puerto esté perfectamente entrelazado entre nuestra oferta de hostelería, pero también comercial, nuestro centro comercial urbano. Eso claro, que también lo llevamos trabajando en paralelo y que pronto os vamos a comunicar. Y que nos pregunta un oyente, dice, ¿cuándo comienza esa obra, ¿no? ¿Cuándo comienza la construcción de ese centro comercial que también quizá de manera visual es lo más tangible que podemos tener? Porque quizás las primeras obras para el pueblo, para los vecinos, no son tan visibles, teniendo en cuenta que algunas de ellas pues son en 2023, es decir, nosotros en mayo del 2023, cuando terminen esos 5 meses para estudiar arquitectura, tenemos el proyecto de ejecución de lo que, si alguien ha visto esa imagen que está coloreada en distintos colores, la tengo delante. Cada color es un proyecto. Y entonces nosotros empezaremos a trabajar indistintamente. Por ejemplo, si vamos a hacer las obras ahora al principio de canalización de las aguas pluviales de la Rambla Juan Mateo, que eso es en el proyecto que nosotros presentamos una zona lila clara, pues lo que haremos es comenzar también, pues si vamos a trabajar en el subsuelo, la parte de arriba, si el proyecto de ejecución habla de la semipeatonalización, que es lo que nos ha sugerido todo el mundo, vamos a semipeatonalizar la calle Rambla Juan Mateo. Por lo tanto, no solo pretendemos que el hotel fundamental central de la ciudad de Torrevieja tenga una comunicación perfecta con la zona portuaria de ocio, sino que también hay un cambio sustancial importante. Muchos torrevejenses nos habían dicho, mira, alcalde, no vemos que haya una estación central de autobuses en el puerto, como decía el estudio de tráfico. Pero es que hay algunos que también nos han manifestado, quizás a lo mejor hay otras alternativas. Las hemos estudiado y la decisión final es que no va a haber ni estación central, ni va a haber entrada de autobuses tampoco a la zona portuaria. ¿Y dónde van a tener la zona de descarga lo que es el transporte urbano? Pues está estudiando las calles adyacentes desde el comienzo aproximadamente de Gregorio Marañón, pero sobre todo en la confluencia de Ramón Gallú con las 4 calles peatonales, que es donde actualmente tenemos nuestra parada. No es central, pero es una parada importante. Sí. Pues la intención que pretendemos es hacer eso. Igual también le hemos dicho a estos arquitectos que nos tienen que planificar una zona de aparcamiento de taxi, al menos de 14 taxis, en esta confluencia de estas importantes vías, y cómo se comunicaría con la red urbana. Es decir, todos estos aspectos son los que ya hemos concretado y le hemos dicho a estos amigos, permitidme que lo diga así coloquialmente, de usted soluciones ya concretas en un plano, ¿no? Y eso es lo que aparentemente estamos ahora mismo pues volcadísimos. Entendemos que es una obra donde hay que tener en cuenta muchísimos factores, de manera, vamos, no me puedo hacer una idea de todo lo que puede conllevar, pero entiendo que hay que hilar todo muy bien para que todo al final confluya y tenga sentido, y sobre todo también que sea lo mejor. Obviamente el proyecto del puerto supone una gran mejoría para la ciudad, pero preocupan las consecuencias que puedan tener en este caso como el tráfico, porque ya a día de hoy, este verano, lo vivimos, que había fines de semana que bajar con el coche hasta el centro del pueblo era misión imposible. Por eso tenemos que tener perfectamente resuelto con elementos, puede ser soterramiento, una acción, y si no tendrá que ser en superficie, como decía el estudio de tráfico, ¿no? Con esas rotondas que habría que construir. Es decir, ahora mismo estaremos en esos elementos pues probablemente en los próximos meses con soluciones definitivas, pero efectivamente yo coincido plenamente con lo que decías. Es decir, eso no se puede volver a producir. Estamos hablando de una zona portuaria donde vamos a tener una inversión de 650 coches en el subsuelo. Hay que intentar, yo estoy muy volcado e ilusionado, y lo quiero trasladar así a la ciudadanía, de que creo que tenemos una oportunidad que se puede conseguir. Técnicamente es muy complejo y esa decisión será difícil de tomar, pero si todos los torrevejenses unidos creemos que es la mejor opción, el ayuntamiento va a trabajar para que efectivamente coches los menos posibles y que podamos disfrutar de estas zonas peatonales, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años, Claudia, que cuando el alcalde Pedro Hernández tomó la decisión de peatonalizar la calle Concepción, hubieron muchas reticencias. De hecho, pues vecinos, la gente decía, pero ¿cómo es posible? He perdido la comunicación con el Paso de Vista Alegre, la tradicional. Bueno, hoy nadie se plantea eso. Hoy todo el mundo quiere pasar por la calle Concepción, ¿no? Por ejemplo, un alumbrado que se está colocando. Es decir, es una calle que te invita con tranquilidad y seguridad para poder estar disfrutando de lo que es un espacio urbano. Esto es el reflejo de la zona portuaria que pretendemos hacer. Antes de cambiar de tema, un apunte a esto último que comenta, porque sí que nos preocupa e incluso nos lo han transmitido. El turismo, el tipo de turismo que llega a nuestra ciudad, es cierto que suele ser un turismo que hace uso de su propio vehículo,
Es decir, que no tenemos quizá como en otras ciudades que llegan en avión y luego pues allí se van moviendo con el transporte urbano y demás. Aquí lo que solemos ver en nuestra ciudad es que cogen vehículos de alquileres o incluso traen su propio vehículo, y esto, claro, en verano vemos que aumenta notablemente el número de vehículos. Esto es peatonalizar toda el área, implicaría también qué van a hacer con todos esos vehículos. ¿Qué va a pasar? ¿O lo que se pretende es cambiar el estilo de turismo? No. Lo que pretendemos es ponerle alternativas a ese turista para que pueda escoger. Es decir, el que quiera venir con su vehículo tendrá una capacidad limitada, esos 650 más aproximadamente los 300 y algo que tiene. Hay unos 1000 aparcamientos subterráneos y en superficie que tendremos en el puerto, y luego utilizar las alternativas. Ahora mismo estamos muy avanzados, y esto no lo he comentado públicamente nunca, en 2 aparcamientos disuasorios, uno muy en el centro urbano y otro en una alternativa en las afueras, para que sea una opción para venir con tu coche y tener una línea de autobús que te bajará directamente a lo que es el centro, pero sobre todo la solución y utilización de la red de carriles bici, especialmente para el residente internacional que tiene una cultura de utilización, en este caso de los carriles bici, y la más importante, la que es la solución real, una red de transporte urbano eficiente, eficaz, y que efectivamente te puede interconectar entre todos estos puntos y te haga incentivarte para que tú dejes el coche a las afueras de la ciudad de Torrevieja. Yo creo que estas son las soluciones que se aplican en otras ciudades. Nosotros ahora mismo pues trabajamos en ello. Sabéis que estamos en el nuevo contrato de gestión. De hecho, la decisión está terminando ya lo que es el plazo de información pública, las alegaciones que se recibirán, y como anuncié, pues a principios de año espero comenzar con la licitación de este servicio, y que, vamos, yo sé perfectamente de lo que tengo en mi cabeza, no se parece en nada al transporte urbano actual, ni en configuración, ni en concepción, ni en sistema de gestión, y por supuesto lo más importante, ¿no? Es decir, yo no puedo ir a una cita médica en el hospital y tenerme que irme en el primer autobús porque es la única garantía que tengo de poder llegar a lo mejor a una hora de las 9 a las 10 de la mañana, ¿no? Eso no puede ser así, y ahí es donde trabajamos para mejorarlo. Perfecto. Pues si le parece, cambiamos ahora de tema. Queríamos abordar también la situación que se está viviendo dentro del gobierno local, ya que el pasado viernes nos fuimos a casa con esa noticia donde se decía que el Ministerio Fiscal acusaba a la concejal Carmen Gómez de encargar un plan de choque de limpieza sin contrato en el verano de 2019. En redes sociales se veía también donde grupos o incluso de la oposición, como también grupos municipales, que pedían su opinión al respecto, es decir, que tomara partido sobre lo que iba a suceder con el futuro profesional, entiendo, y también personal de Carmen Gómez. Bueno, vamos a ver. Aquí hay 2 cosas importantes que hay que dejar muy claro. Es decir, yo en mi pronunciamiento de la pasada semana, ante lo que decían que era el silencio del alcalde, fue muy claro en este sentido. Y con tanta claridad voy a intentar explicarlo esta mañana. A Carmen Gómez, a la concejal de Limpieza y Parques y Jardines, la oposición de la ciudad de Torrevieja dice que ha cometido irregularidades por limpiar la suciedad que el pentapartito dejó. Nosotros concurrimos a las elecciones, Claudia, y el primer asunto que había en el área de aseo urbano era realizar un plan de choque. ¿Por qué? Porque es que la suciedad nos comía en la ciudad de Torrevieja. Por eso nos votaron los torrevejenses. ¿Qué hizo Carmen Gómez? Poner en marcha un plan de limpieza en profundidad que todo el mundo disfrutó en aquel verano del 2019 y que todo el mundo ha reconocido. Con lo cual... Pero si lo que achacan, Eduardo, perdona, es que no se haga por escrito como debía ser. Termino. Te decía que si Carmen Gómez, Eduardo Dolón y el Partido Popular tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho por limpiar, no hay ningún problema. Y es lo que estoy pidiendo. Pero lo que no se puede hacer es condenar a alguien sin que la justicia se haya pronunciado en el último ámbito. Y esta es la auténtica realidad. Vamos a ir por partes. El Parque de la Siesta, que dicen que Carmen Gómez tapatín tapatán. Ese asunto ya fue archivado. Es decir, la justicia lo estudió, hubo profundidad y hubo pronunciamiento. Los políticos que no tienen alternativa en la ciudad de Torrevieja, que son nuestra oposición, atentaron contra Carmen, realmente es contra mí, contra el Partido Popular, diciendo que allí hicimos no sé qué. Llevamos 3 años resolviendo todos los problemas que nos han generado. Si todo va bien, en 15 o 20 días comienzan las obras del Parque de la Siesta, y lo voy a terminar antes de las elecciones, y lo va a terminar Carmen Gómez. Pero de ella se dicen
auténticas barbaridades, Sí. cuando ella no era la concejal de Empleo y Desarrollo Local. Estos matices que desconocen los ciudadanos cuando escuchamos una publicación de una noticia que genera cierta alarma, pues la percepción que tenemos de esta grandísima profesional es muy distinta. Y termino. Yo he dicho con suficiente claridad que vamos a asumir nuestra responsabilidad en el momento oportuno. Pero a mí no me condena nadie antes a ninguna persona de mi equipo. Porque para eso está la justicia, Claudia. Es decir, que a mí salga el de la oposición diciendo que no sé qué, que no sé cuánto y que me lo quiera comparar con el pasado, a mí eso no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque estoy realmente centrado y le pido a mis concejales, incluidos a Carmen Gómez, como anoche, a las 12 de la noche, que tenía que estar actuando esta mañana limpiando zonas de la ciudad de Torrevieja. Esta es la auténtica realidad. Conclusión. Carmen Gómez, hasta el momento, tiene un asunto que es el del Parque de la Siesta archivado con anterioridad y que lo han conseguido reabrir en otra instancia, y que hay un fiscal que dice lo que Tiene dice. 12 años. Perfectamente. Pero es que nadie está hablando de lo que la defensa ha manifestado. Entonces, cuando la justicia definitivamente diga que si lo del fiscal es cierto, no es que vayamos a asumir responsabilidades, claro que sí. ¿Y sobre esa apertura de juicio oral? Tomaremos decisiones, claro que sí. Pero la realidad es que cuando eso se produzca, porque ahora voy a lo último, la afirmación de nuestro compañero y amigo, lo tengo que decir, he ido al cole con David Pamies y lo considero buen amigo, es cierta. Es decir, hay una apertura de juicio oral, sí, pero ha sido recurrida, con lo cual no es firme, con lo cual tampoco podemos decir que Carmen Gómez tenga oficialmente una apertura de juicio. No, hasta que no se confirme y se resuelva el recurso. Recurso que lleva un año en estudio. Lo que he dicho en este sentido es que nadie me puede traer a la actualidad hoy un pronunciamiento de un juzgado inicialmente de hace un año. Cuando el juzgado determine, resuelva y ponga fecha a eso, Carmen Gómez tomará decisiones y en este caso yo también las tomaré. Pero mientras tanto, todo aquel, y termino, Claudia, que pretende hacer uso político intentando que los ciudadanos perciban que la gestión de Carmen Gómez puede estar en todo momento vulnerada en los derechos y en las legalidades, pues hasta que no se demuestre vamos a intentar, si es posible, respetar la presunción de inocencia. De Daniel Plaza Montero, el primer olímpico español, en aquel momento se dijo de similares características sobre él, no quiero reproducirlo, la injusticia más grande que se cometió sobre un grandísimo profesional, gran concejal de deportes y un excelente gestor. Hoy Torrevieja ha prescindido de ese excelente gestor porque en aquel momento una señora, la que nos cerró el teatro y tantas cosas que hemos vivido en los últimos 4 años, cogió un iPad y mostró una fotografía diciendo que él llamaba a esa persona. Después del tiempo, Claudia, no se ha acreditado sus hechos. La justicia ha dicho que no hay responsabilidad alguna. Nadie le ha pedido perdón de todo lo que se dijo, nadie le ha devuelto esa tacha en su imagen. Por eso quiero volver a traer a Dani Plaza aquí, porque es lo que se está haciendo con Carmen Gómez. Si Carmen Gómez tiene que asumir la responsabilidad, lo va a hacer, porque es una grandísima profesional y sabe que primero están los intereses de los torrevejenses. Entiendo entonces que cuenta con todo el apoyo del partido. Absolutamente. Del Partido Popular, del equipo de gobierno, de todos los que integramos el ayuntamiento y de muchos funcionarios. Esta es la auténtica realidad. Lo que quiere mostrar la oposición, yo lo sé lo que es la campaña electoral. Quieren llevar a la campaña electoral que aquí nosotros, por eso te decía que yo quiero dejar estos extremos claros para que todo el mundo esté tranquilo y que sepa que estamos centrados en los verdaderos problemas. Si quieren seguir hablando de juzgados, ya lo vivimos antes y ya lo pasamos y ya lo sufrimos, y Carmen Gómez sabe que desgraciadamente lo va a tener que aguantar hasta el extremo en el que haya un pronunciamiento oficial. Si eso se produce la semana que viene, rueda de prensa del alcalde y de Carmen Gómez donde tomaremos decisiones, pero hasta el momento, por favor, vamos a respetar la presunción de inocencia. Seguiremos pendientes de este tema. Eduardo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida estaremos de vuelta con más cuestiones. Toma la decisión, el cuerpo que quieres sí es posible con la lipo Alfa.
Estamos de vuelta con la entrevista que dejábamos antes de la publicidad con el alcalde de nuestra ciudad, Eduardo Dolón, que está aquí en Torrevieja Radio, pues para abordar las cuestiones que van preocupando a muchos vecinos y también, pues desde este medio, preguntas que queremos ir lanzando. Hemos hablado de la situación del puerto, también hemos comentado pues toda la polémica que rodea a la edil Carmen Gómez, y ahora nos vamos a adentrar en una noticia que salía recientemente, que nos llegaba a los medios en el día de ayer, en el que el Grupo Municipal Soña Torrevieja aseguraba que en estos momentos al equipo de gobierno le faltan 6 millones de euros para poder financiar al completo el gasto corriente del pago del contrato de aseo urbano y del contrato de gestión cultural. Claro, para alguien que lee ese titular publicado en el diario Información, puede preguntarse qué está pasando, por qué falta dinero de los presupuestos, qué hay de cierto en todo esto, Eduardo. Pues que no hay nada de cierto. Es que me produce risa. Por ejemplo, los que hemos sacado entrada para ver el musical de Howl esta semana en el teatro, vamos a disfrutar de este musical, ¿verdad? Alguien ahora mismo en su justa medida se está preocupando si falta dinero para pagar la parte. No, pero es porque no falta dinero. Lo que pasa es que le puedo entender. Es decir, él ha estado al frente del gobierno de la ciudad de Torrevieja, que cerró el teatro, y ellos no tenían que hacer ninguna planificación económica. Y yo desde la oposición en aquellos momentos le decía, es que ustedes no saben planificar económicamente la gestión municipal, porque usted puede prorrogar un pago de unos pagos de un gasto municipal y lo puede hacer por anualidades y lo puede hacer por planificación. Claro, esto que está colocado en el presupuesto así es que no lo puede entender, porque es que no sabe cómo hacerlo. De verdad, con mucho cariño y mucha... Técnicamente decía que se firmaba por 24,3 millones, mientras que en el presupuesto prorrogado de 2022 se consignaron 21,4 millones, que hay 2,9 millones menos. Es que no es así, porque no está teniendo en cuenta la consideración de los remanentes iniciales, la planificación de modificaciones con posterioridad. Es decir, eso se llama planificación y se llama gestión. Entonces, en primer lugar, tranquilizar al municipio. Yo creo que todos los torrevejenses con esta noticia se habrán alarmado pensando, ojalá planificaran 6 millones de ideas para mejorar los torrevejenses, no 6 millones de euros, porque de este grupo municipal pues solo sabemos penurias económicas que faltan por todos los lados y que hacemos todas las cosas mal, y luego van al juzgado y les dan unas leches, coloquialmente se dice así, tremendas, donde les condenan a pagar esos costes. Y está bien, porque al final quien recurre a estos extremos y entorpece en lo que es la vida normal, pues al final tiene que pagarlo. Tranquilidad en ese sentido, el dinero está, el musical lo vamos a celebrar. Pero entonces a día 1 de enero no vamos a tener ese déficit de 2,9 millones. Ningún problema. Ya verás cómo todo se soluciona con toma de decisiones. Es decir, vamos, es que no me preocupa, y sinceramente yo creo que los torrevejenses esto ya son anécdotas, porque en todo momento de esta formación política que sigue soñando y que efectivamente se dio a conocer con que nos iba a hacer transitable el canal de la Acequión con unas barquitas y todo aquello, y durante los 4 años ni hubieron barquitas, y todo lo que tuvimos pues fue perder las escuelas deportivas municipales, cerrar el teatro, perder la oferta de los mayores. No voy a, si te parece, perder más tiempo en esta entrevista de estar hablando de una persona que todavía no le ha pedido disculpas al pueblo de Torrevieja por todo aquello mal que hicieron, y que se ponga a hablar como habla muchas veces, que creo que le intenta dar lecciones a la interventora municipal, que es una habilitada nacional que ha ganado su plaza, diciendo es que no sabe, que no calcula, que se equivoca. Pues el que no sabe, el que no calcula y el que se equivoca es quien hace afirmaciones que en ningún contexto son reconocidas en una sede judicial, porque es que este es el final de todo. Es decir, cuando uno dice decir que es algo cierto, si llega un juzgado y te dice que no, es que resulta que el equivocado eres tú. Por lo tanto, esto exactamente igual que como he dicho en ese sentido. Ha hecho referencia a cultura, pero también al aseo urbano, que es otro de los temas que también se le ha ido achacando al gobierno local, pues el tema de ese contrato que está vigente, pues por el tema de las basuras. Todos los contratos vigentes en el municipio, si le hace esa lectura, le van a salir menos importes. ¿Pero por qué? Porque, como digo, hay planificación y gestión durante, donde se hacen movimientos de partidas y hacemos y priorizamos en todo momento lo que tiene que hacer. Eso no es una falta que en todo momento sea una merma de capacidad, muy al contrario. La capacidad se va incorporando poco a poco. Esto que acabo de tratar de resumir en 5 segundos es la solución que jamás aplicaron
en nuestro gobierno y que generaron unos remanentes cercanos a 90 millones. Es decir, los 90 millones que se tenían que haber gastado de gestión municipal en los 4 años del pentapartito es lo que ahora estamos en todo momento invirtiéndoles a los torrevejenses con estas fórmulas de gestión que, vuelvo a insistir, no pretendo que lo entiendan, es que no saben. Por lo tanto, que nos dejen trabajar, Claudia, en este sentido y no, sinceramente, contagiar a los ciudadanos con falsedades, con medias verdades que en ningún caso se llegan a cometer. Llevan diciendo que faltan partidas desde hace 3 años y todos los extremos de esas partidas se siguen prestando. Es que hemos dejado de limpiar en nuestras calles, es que ha dicho la empresa Acciona concesionaria que va a dejar de limpiar porque el de Sueña Torrevieja ha dicho que le faltan no sé cuántos millones. Es que es de risa, Claudia, por favor. Bueno, no podemos dejar ni terminar esta entrevista sin centrarnos en otro de los temas que, sin duda, si hacemos una lista de preocupaciones del municipio, de los vecinos, creo que ocupa, sin duda, uno de los 3 primeros puestos, por no decir el primero, aunque me aventuraría a hacerlo. Me refiero al área de sanidad, al hospital de Torrevieja. Vamos a entrar en época de fiestas, en Navidad también vamos a recibir un alto número de visitantes, ahora también con la ola de COVID, gripe y bronquiolitis que está afectando a nivel nacional, no solo a nuestra área. Vemos que muchos UCIs y urgencias se están viendo colapsadas. Claro, ¿cómo está Torrevieja en este momento a nivel sanitario? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esta época que entra? Desgraciadamente, si los oyentes ponen la última entrevista que mantuvimos, ante esta pregunta yo te contestaría hoy lo mismo que te dije. Sin cambios. Sin cambios. Sí, hay solo un cambio, y es que la dirección del hospital ha cambiado, y tengo que reconocer que al menos el director nuevo lo primero que hizo en su primer día de toma de posesión fue venir a visitarme al ayuntamiento, cosa que agradezco. Es un buen amigo, creo que es un grandísimo profesional que conoce nuestro área de salud. Vamos a ver si le dan las herramientas necesarias. Así se lo hice saber al conseller en cuanto supe de su nombramiento, y le dije que si son capaces de cumplir los anuncios, llevan diciendo los 2 años que van a invertir 40 millones de euros, que se los pongan a disposición del doctor Cano, del director actual, que sé que lo va a acometer, y así un largo etcétera. Desgraciadamente nada de eso ha llegado, desgraciadamente nada de lo que dijimos que iba a pasar ha cambiado. Seguimos teniendo falta de profesionales, mejorar la planificación, muchos de estos servicios, como bien has enumerado, siguen estando desbordados, seguimos teniendo problemas en muchos de los centros de salud, la asistencia, como bien has comentado, en los procesos gripales y todo lo que estamos encontrando. ¿Por qué? Porque venimos de un año en el que nos encontrábamos todos con mascarillas y teníamos una alta protección. Exacto. Hemos salido sin mascarillas y por lo tanto pues la transmisión es mayor, ¿no? Y hay que estar más preparados. Nuestros sanitarios desgraciadamente siguen casi un año después pues sin tener recursos en este sentido, ¿no? Esto es algo que por suerte yo creo que para todos los ciudadanos vamos a tener a nuestro alcance nada más y nada menos que dentro de 5 o 6 meses, cuando hayan unas urnas y donde seamos llamados a elegir efectivamente si esa decisión fue acertada o no, ¿no? Yo creo que esto desgraciadamente no significa que tengamos que esperar, vamos a estar exigiendo, y espero y tengo cierta confianza de que el doctor Cano pueda poner un poco de normalidad dentro de esta normalidad que hemos sufrido, ¿no? Pero desgraciadamente estamos prácticamente con una radiografía para que nos podamos entender médicamente. Tenemos el mismo diagnóstico, tenemos, creo, que el mismo proceder, o sabemos qué medicación hay que aplicar y qué tratamiento hacer, pero ni viene la medicación ni viene el tratamiento, ¿no? Vamos a seguir confiando, no nos queda otra, de que esto pueda cambiar. ¿Ha tenido contacto reciente con alguno de los profesionales médicos para ver cómo? Suelo hablar semanalmente en urgencias, pues no ha cambiado mucho. Es cierto que ha bajado la presión en ese sentido y es el poco oxígeno que han recibido, pero no, siguen ocurriendo casos que me preocupan y me ocupan, y es algo que traslado continuamente a los responsables políticos, me refiero al conseller. Pero no vienen los medios. Al final, si nosotros no tenemos más profesionales médicos, por ejemplo, en el área de urgencias, pues al final la capacidad es la que es, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pensando de que algún día cumplirán con nosotros. Esta es la auténtica realidad, no engañamos a nadie en este sentido. Es decir, los que dijeron que íbamos a mejorar, evidentemente no hemos mejorado, y son los responsables de que la situación que tenemos ahora mismo cambie. Si no cambia es porque o no quieren, o son incapaces, o que nos digan realmente, porque después de un año de esta reversión
nadie ha venido a explicarnos realmente qué cosas han sido las beneficiosas. Esta es la auténtica realidad, ¿no? Estas son las cosas que se preocupan y se preguntan muchos torrevejenses. Bueno, y antes de pasar a hablar de las fiestas, para cerrar la entrevista, sí que quiero hacer también hincapié en que estamos ya en esos últimos metros de carrera política antes de las elecciones. También ahora pues tenemos las vacaciones de Navidad y tal, ese pequeño parón que vamos a tener hasta el próximo año, donde ya tendremos pues ese último empujón tanto del equipo de gobierno como de los grupos de oposición que se están preparando para esas elecciones. Sí, por eso yo creo que los torrevejenses han visto que se ha enrarecido un poco, digamos, el clima político y el ataque al gobierno y algunos partidos de la oposición. Yo creo que es una pena, ¿no? Y lo quiero poner en este contexto para que lo puedan entender. O sea, ¿qué está haciendo la familia del Partido Popular? ¿Qué llevamos haciendo este año? Pues nosotros pusimos en marcha nuestra maquinaria política del partido. Tenemos, y quiero agradecer y felicitar en primer lugar a los miembros del Partido Popular por esa convocatoria, pero sobre todo agradecer a gente que no es afiliada al Partido Popular, que incluso no es simpatizante a nosotros, pero ha participado de esos grupos de trabajo. Nosotros llevamos los últimos 6 meses ya consiguiendo propuestas, tenemos ya muy avanzado lo que será el programa electoral con el que vamos a concurrir en las próximas elecciones de mayo del 2023 y bueno, lo cerraré, si todo va bien, pues espero una semana después de las fiestas patronales. Sí. Esto es lo que no se le escucha al resto de formaciones políticas. Hay algunas que están peleándose los únicos 3 que son, hay otras que pues andan haciendo lógicamente política judicial porque creen que ahí pueden entender o tener un rédito. Hay algunos otros que es que no están ni en los proyectos claves de la ciudad de Torrevieja, ¿no? Y otros pues efectivamente muy centrados en acabar la gestión, el compromiso, el contrato electoral, mi programa electoral, que es el de todos los torrevejenses, y sobre todo también, y esto es una parte que quiero anunciar a todos los torrevejenses, haciendo equipo e intentando hacer la familia del Partido Popular, que no es más que la torrevejense más grande, porque ya trabajamos en la planificación y configuración de nuevos equipos para esas elecciones y planificamos también lo que es todo lo que tiene que ver con los compromisos electorales que pretendemos adquirir, ¿no? Es cierto que muchos torrevejenses, cuando me dieron su confianza de forma mayoritaria, sabían que el proyecto que les presenté era un proyecto para acometer en 8 años. Hay muchas cosas que van a estar entrelazadas y que, desgraciadamente, espero, digo desgraciadamente, porque si los torrevejenses no nos confían esa confianza, esa renovación de su apoyo, pues muchos de estos proyectos no tendrían su continuidad, ¿no? Por lo tanto, de tanto que hemos estado, el otro día tenía una reunión con la asociación de los hippies y hay un buen empresario que me decía, alcalde, pero eso que me has dicho de que empezaríamos en este plazo tal, si después de mayo tú no estás al frente, digo, no te puedo contestar, pero teniendo en cuenta el pasado del pentapartito, pues todo lo que pusimos en marcha lo tiraron hacia el cajón, ¿no? Pues eso se puede perder, ¿no? Por lo tanto, todos estos aspectos yo creo que vamos a tener unos meses para cansar a los ciudadanos, Claudia, no tengo ninguna duda, pero sobre todo para generarles una opinión y que en todo momento los incentivemos para que vuelvan a apoyarnos, que es el objetivo que en todo momento presido, que es un honor, que tengo tanta ilusión como el primer día y estoy muy motivado para acabar pues proyectos tan importantes como el que hemos hablado. No hemos hablado, por ejemplo, del edificio de la universidad, que en las próximas semanas va a empezar ya obra en profundidad. No hemos hablado, por ejemplo, de un proyecto muy importante de intervención en la plaza, que es nuestro espacio, pero así a lo largo, etcétera, de urbanizaciones, las torretas, mejora de alumbrado. Pero como tú decías, si te parece, coincido contigo. Vamos a terminar con nuestras fiestas patronales, que estamos deseando, que van a ser las primeras fiestas, por cierto. Un apunte más antes de pasar a las fiestas patronales, porque no quiero dejarme este dato, ya que estamos en una semana muy importante. En 2 días se celebra el 25N, que es el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y por este motivo por el cual se están realizando diversas acciones desde el Ayuntamiento de Torrevieja, el compromiso con acabar, con erradicar con este tipo de acciones sigue vigente, pero hay quien considera que aún es ineficaz. De hecho, hoy, sin ir más lejos, leíamos ese titular también alarmante, ¿no? Un padre que abusaba de su hija y está en libertad, de su hija de 11 años. Claudia, y ha sido puesto en libertad, claro. Es que cómo no vamos a estar alarmados con lo que está sucediendo con la ley, por ejemplo, del sí o sí. Es decir, nuestros gobernantes que supuestamente están intentando, o deberían, digo deberían porque no lo hacen, es decir, establecer leyes que lo que hagan es endurecer esas penas, y resulta que lo que les decimos es que la culpa la tiene la justicia y lo tienen los jueces. No, yo creo que esto es más serio. Además, eso
es lo que hace reflexionar que días tan importantes como el 25N no solo basta con hacer una moción, no solo basta con hacer una concentración, una manifestación, una representación teatral, bueno, las actividades que hacemos aquí, sino lo que hay que conseguir es que no ocurran hechos como efectivamente el de ese padre, y que si se vuelve a producir que haya una sanción, en este caso judicial, y que esa persona no tenemos obviamente toda la información de nuestra mano, no sabemos el porqué de haber sido puesto en libertad. Se entiende que algún motivo de peso debe haber para que, una vez ocurrido esto, con toda seguridad está en derecho y por lo tanto tiene alcance a él, pero lo que es evidente es que si no hubiésemos tenido la ley actual que el Gobierno de España aprobó hace algunos meses, pues muchos de los que hoy están saliendo anticipadamente no saldrían. Eso no se puede permitir, y yo creo que eso ahí el Gobierno podrá... No, es que ni siquiera ha llegado a entrar. No, pero vendrá. Vendrá, porque esta ley, hasta que no se modifique, no se cambie, está vigente. Y esto es algo que también la justicia nos ha hablado con mucha profundidad. Es decir, oiga, nos estamos generando cierta alarma con la actualidad. Esto no es la actualidad. Es decir, que cambiar una ley de estas características lleva un trámite muy largo, y hasta ese día no tenemos herramientas para evitarlo. Y eso creo que es una grave decisión que sin duda alguna hace que muchas personas se pregunten que días tan importantes como el 25N son mucho más que... Hay quien dice que no hay que celebrarlo, que no es necesario, que ¿para qué? Que ¿por qué no hay un día de protección de la violencia contra el hombre? A mí me gustaría, estaría bien, y yo soy totalmente partidario con esos que opinan así, pero yo creo que a mí me gusta que celebremos todos los días del año tomando decisiones para que efectivamente esto no ocurra, que es realmente lo que nos preocupa. Bueno, y ahora sí cerramos con las fiestas patronales en las que ya estamos envueltos. Creo que hay muchas ganas por parte de todos. Hemos tenido aquí a la Daniel Concha Sala hablando también sobre este tema. Son las primeras fiestas patronales en 3 años, en 3 años aproximadamente, que vamos a vivir sin restricciones, sin ningún tipo de limitación, y hay muchas ganas, pero también mucho trabajo. Hay muchísimo trabajo porque, las últimas yo creo que eran complejísimas porque, hemos sido los pocos municipios que hemos disfrutado de algo de fiestas, y especialmente de nuestras patronales en plena pandemia, ¿no? E incluso en pospandemia. Pero es verdad que teníamos muchas ganas de celebrarlas con total libertad, ¿no? Es que no se me ocurre otra imagen ahora mismo en mi cabeza que el día de las paellas, pudiendo disfrutar íntegramente de lo que es un día tan intenso así. De hecho, ha preparado Concha y todo el equipo de la Concejalía de Fiestas, junto con la Concejalía de Juventud y Cultura, lo tengo por aquí, tengo todo el programa en este nuevo formato. Para ese día, por ejemplo, que ya no es solo disfrutar de las playas, vamos a tener un largo, intenso día, e incluso tarde, y me atrevería que decir noche, y yo creo que es lo que todos estamos pidiendo, ¿no? Hay también una descentralización de nuestras fiestas patronales. Este fin de semana, por cierto, ya tenemos en el barrio de La Punta, en la ermita, esas patrofes que creo que se llaman. Vamos a tener también en la zona de la Cequión. Es decir, también queremos sacar que las fiestas no solo se celebren en un lugar, y la verdad es que los que tenemos niños pequeños junto a nosotros, pues están deseando que venga nuestra comparsa de Gigantes y Cabezudos, nuestra comúnmente conocida la charamita, y otras actividades. Luego creo que hay conciertos para todos los públicos, vamos a tener para gente mayor, para los más jóvenes, incluso de los más jóvenes. Y el encendido, que también mucha polémica con todo el tema de las luces navideñas, pero luego también es una de las fechas más esperadas. Yo, por ejemplo, las últimas semanas solo estoy escuchando, a la gente no le oigo hablar de la polémica que esta formación política que hemos enumerado antes puso a criticar algo que es evidente y que hemos explicado por activa y por pasiva, y que todo el mundo no se va a acordar de esos elementos. En este sentido, a mí me gusta recordar que con ellos no habían este alumbrado que vamos a inaugurar el próximo sábado, que efectivamente lo que pretendemos y trabajamos es para que cada año llegue a más lugares de la ciudad, porque es la auténtica realidad y todos los ciudadanos así nos lo demandan, y esta alegría, este dinamismo ayuda muchísimo a lo que es nuestros tejidos productivos. Se hace con ese objetivo, y yo creo que sin duda alguna a partir del sábado ya podemos empezar a ver algunas sorpresas, que las van a ver en algunos lugares de la ciudad. A mí anoche me decía una persona que había visto la prueba de ese Belén viviente, en este caso de iluminación en lo que es enfrente o al lado del Paseo Vista Alegre, ¿no? Que les había gustado muchísimo, y que era la calle Azorín, ese final queda precioso, ¿no? Pues vamos a tener algunas sorpresas más en el resto del municipio en este sentido.
y espero que sean del agrado siempre, porque trabajamos y hay mucho trabajo, como bien decías al principio, detrás de ello, para programar desde la Asociación Hijos de la Inmaculada, a los cuales les agradezco y les felicito su trabajo, porque las fiestas patronales son fiestas religiosas y también lúdicas, y hemos tenido años, lo decía Antonio Aniorte en el pregón del pasado domingo, en los que eso iba por lados diferentes, no tenía una comunicación, es decir, pues es que hemos disfrutado de cosas que eran tan irreales y tan raras, como que de vez en cuando hay que recordar de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí espero que sean las grandes fiestas que todos estamos pensando. Nos hubiese gustado sean mucho más, porque si no hubiésemos tenido pandemia hubiésemos ido poco a poco mejorándolas, pero espero que sean las que todo el mundo soñamos y que podamos disfrutar sin duda alguna de esos compañeros, amigos, familiares que vienen en nuestras fiestas, y lo podamos hacer en cualquiera de las propuestas que hemos programado. No me cabe duda que así será. Eduardo Dolón, gracias por estar aquí, alcalde de la ciudad, gracias por su tiempo y por contestar a todas nuestras cuestiones, también las cuestiones de los oyentes que día a día nos van trasladando. A vosotros siempre es un placer y bueno, pongamos fecha siguiente, si te parece. Pongamos fecha siguiente, me parece bien, gracias. Gracias.